Vamos a platicar ahora con el doctor Francisco Rivas. Él es titular del Observatorio Nacional Ciudadano. Don Francisco Rivas, muchas gracias. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar contigo y tu auditorio. Bueno, a ver, Francisco, la presidenta el día de ayer, bueno, el día de hoy también, reporta una disminución del 42% en homicidios dolosos. Dice que también disminuye la extorsión y los delitos de alto impacto. Informa que los homicidios dolosos han bajado desde el inicio de su administración de septiembre de 2024 al 31 de enero de 2026, dice la presidenta. Hay 36 homicidios diarios menos. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que también se registra una disminución en los delitos de alto impacto, particularmente la extorsión. Bueno, pero como dijera el clásico, mi estimado Francisco, ustedes tienen otros datos, ¿no? Pues en realidad no son otros datos, sino que tenemos la manera adecuada de presentarlos. Aquí hay un aspecto importante que es de forma y otro que es de fondo. La forma es que la manera en la que presentan el dato es una manera incorrecta. Toman aleatoriamente el último mes de la administración de López o el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum y lo comparan contra el último. Y una de las características cuando se analiza estadística es que tienes que comparar lo comparable. Entonces, la manera correcta es o comparas este mes, el mes de enero, que es el que presentaron, contra enero 2024, o presentas el periodo de la administración de la presidenta Sheinbaum, que sería octubre 2024, enero 2026, contra octubre 2023, enero 2025. Y de esa manera comparas efectivamente periodos. Y si tú haces eso, efectivamente se reporta una disminución muy por debajo, pero de lo que nos dicen y nos prometen desde Palacio Nacional. La reducción en ese sentido sería aproximadamente del 27%, que es una muy buena reducción si consideramos real esta, porque ahí hay un problema importante que sí es un problema de fondo, ya no de forma y de cómo se presenta el dato. Lamentablemente, el indicador homicidio, que es el que principalmente presumen, ha sufrido un debilitamiento en su registro. A partir de mediados de 2020, cuando supuestamente se alcanza el tope de homicidios y empieza la disminución paulatina de los mismos, fue porque se dejaron de registrar primero los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas. Durante los sexenios anteriores, incluso al arranque del sexenio del presidente López, si en una fosa clandestina se encontraban a 20 víctimas, se registraban 20 víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, pues desde 2020 esto ya no ha ocurrido y sabemos que aparte pues hay una grave crisis de desaparición que desemboca en muchos casos en fosas clandestinas. El otro aspecto es que han utilizado para esconder los homicidios el registro de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, que es una categoría que se usa muy específicamente para otro tipo de conductas delictivas, como es el contagio doloso, o sea, cuando tú, por ejemplo, tienes una enfermedad mortal que puede ser contagiada y no le avisas a una persona, o cuando la asistes y le ayudas en un suicidio, o la incitas al suicidio, o cuando hay una inseminación artificial no voluntaria. Son categorías de conducta muy específicos. Mientras el homicidio ha bajado y hoy nos dicen que hay prácticamente 58 homicidios cada día, hay 44 de estas otras conductas que atentan contra la vida y la integridad, pero pues la verdad es que creo que tú y yo estaremos de acuerdo, y el auditorio, que pues no hay en el escenario un problema social de inducción al suicidio o de embarazos no deseados, obligados a una persona, inseminación artificial obligada. Entonces, creo que ahí, pues uno de los problemas es que primero, antes de presumir el dato de disminución de homicidios, deberían tratar de corregir y mejorar la calidad, simple y sencillamente regresando a lo que se tenía antes del sexenio de López Obrador. Y ahí todavía me voy a ir un paso más adelante.
Cuando se habla de estrategia de seguridad, hay muchas formas en las que se puede medir la misma. Una sí tiene que ver con la estadística y pues la estadística en este caso pues es una estadística poco confiable porque pues sabemos que, por ejemplo, la cifra negra ha crecido en nuestro país. Si antes se investigaban apenas 7 de cada 100 delitos, hoy se investigan solo 5, un poco menos de 5 de cada 100 delitos. Entonces, pues parte de la disminución también es que la gente denuncie cada vez menos. Otro indicador es que se debe analizar, pues también tiene que ver con la percepción de seguridad. Y los mexicanos, desde el arranque de la presente administración, nos sentimos más inseguros. Y estos son datos de INEGI, no los digo yo, no son mis datos, son datos de INEGI. Luego, si volteamos a ver otros temas que también deben entrar en el análisis, a mí me parece que lo que sí pueden presumir con mucha fuerza es que en el primer año de administración de la presidenta Sheinbaum ya se habían tenido más resultados en términos de operativos, detenciones, aseguramientos, que en todo el sexenio de López Obrador. Y ese pues es un dato positivo. Regresamos a los niveles previos a la estrategia de abrazos no balazos. Pero lamentablemente también hay otros indicadores que son bastante negativos, como es el tema pues de la corrupción, que no solo la señala Transparencia Internacional en el índice donde hemos perdido pues posiciones constantemente, estamos en la peor posición en la historia de nuestro país, sino que también pues volteamos a ver y vemos un manto de protección hacia ciertas figuras políticas que tal vez no merecen ser protegidas. Y estoy hablando pues de gobernadores señalados, investigados en Estados Unidos y señalados por múltiples delitos, que pues lejos de que los sancionen, pues siguen impunemente gobernando. Y ese es el ejemplo de Tequila. Pues tuvo que ser gravísimo todo lo que hizo el alcalde para que finalmente fueran por él, siendo que aparte no era una figura tan relevante. Pero pues tuvo primero que declarar que era un hombre del Mencho, luego organizar una narcofiesta para celebrar al cártel Jalisco Nueva Generación, secuestrar a personas de Morena, extorsionar cínicamente, apropiarse del Museo del Tequila para que pues finalmente hicieran algo contra él. Pero pues así como él hay muchos otros funcionarios que deberían estar siendo investigados y sancionados. Y por último, el último indicador que no es positivo es el de la impunidad. En México prácticamente el 100% de los delitos queda impune porque hay mala investigación, porque hay fallas en el debido proceso y hoy porque hay también una reforma judicial, independientemente de la calidad de la reforma y la calidad de los juzgadores, pues al ser de gran calado, obviamente ha inhibido el acceso a la justicia para las víctimas. En resumen, pues la presidenta puede presumir descensos, creo que puede presumir, debería presumir que tiene un gran equipo y que están haciendo, que están trabajando con la oposición, cosa que también no vimos el sexenio pasado, lo cual me parece muy positivo y habla bien del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero pues no deberían presumir datos que de antemano saben que tienen deficiencias importantes de calidad. Oye, pues ya hay muchas preguntas, comentarios del auditorio. Te digo una de Celaya, Guanajuato. Dice, los escucho en Celaya, donde se vive un clima de inseguridad brutal, así te escriben. Pregunta, por favor, ¿cómo se define y clasifica a los homicidios dolosos? Qué interesante pregunta, porque luego en esta definición o clasificación es donde nos hacemos bolas, ¿no? Y mira que el homicidio en teoría no deberíamos de hacernos tantas bolas porque es uno de los delitos objetivamente más fáciles de identificar. Un homicidio doloso es aquel que implica cierta intencionalidad a la hora de ejecutarse. Es decir, si tú estás hablando de un accidente vial, pues ese podría ser un homicidio culposo, en donde no había la intención de privar de la vida a una persona, pero por X o Y motivo, e insisto, generalmente estos son los accidentes viales, pues ahí se acaba con la vida de alguien, como lo que vimos, por ejemplo, estos días en Monterrey, en el caso lamentable de la joven que es atropellada. Pero en el
el caso del homicidio doloso hay ciertas características que se toman en consideración para por lo menos decir esto parece más un homicidio doloso que uno culposo. Por ejemplo, pues el tipo la forma en la que una persona viene privada de la vida. No es lo mismo que mueras de un balazo Sí, que mueras de 20. es un homicidio intencional, en otras palabras. Exactamente, es el homicidio Sí, intencional. oye, Pero tú no otra sabes la pregunta es... intención, perdón. No, no, perdón, iba con otra pregunta, pero adelante, dime tú. O sea, tú no podrías saber la intención hasta que no está la investigación. Tú asumes la intención a partir de cómo mataron a una persona. Si la mataron, insisto, 20 balazos, pues resulta difícil pensar que fue un accidente. Oye, a ver, son muchas preguntas. Eh, Esta llega de Zapopan, Jalisco, ¿eh? Dice, los escucho. Este, pregúntale al entrevistado, ¿en qué otro país se registran, en el peor o mejor de los casos, más de 50 homicidios dolosos por día? Es que ya no sé la cuenta, antes eran 100 al día. Ahorita no sé, ya con todas estas cifras ya no sé en cuál van, pero del auditorio dicen, bueno, en el mejor o peor de los casos vamos a decir que disminuyen a la mitad de los 100 de los que se hablaba el sexenio anterior. Dice, ¿en qué otro país se registra, en el peor o mejor de los casos, más de 50 homicidios dolosos? Es interesante la pregunta, ¿qué otra nación padece de lo mismo? A ver, la manera en la que tú puedes comparar, de nuevo hay que comparar lo comparable. No es tan relevante el dato de los 50 homicidios, lo que es mucho más relevante es a cuántos corresponden esos 50 homicidios según la población, porque obviamente si tú tienes una población como China de mil millones de personas, es mucho más probable que tengas números que son mucho más altos, pero cuando la transformas a tasas, ahí dices, ok. Entonces, países que tienen tasas superiores a las de México, hay algunos en Centroamérica, pues como es el caso en Nicaragua, hay en Sudamérica todavía tenemos, Colombia tiene datos de homicidio más altos que los de México, Brasil tiene datos de homicidio más altos que México, Venezuela tiene datos de homicidio más altos que México. Ahora, también hay que considerar una cosa, México es uno de los pocos países que produce muchísima información en materia de seguridad. Pocos países te dicen cuántos homicidios se cometieron el mes pasado, cuántos secuestros, cuántas extorsiones, etcétera. Realmente hay un desconocimiento muy importante en una serie de países como, pues, por ejemplo, toda el África subsahariana. Los reportes de incidencia delictiva pues son una cosa absolutamente no confiable y no creíble. Hay algunos países asiáticos que tampoco reportan la información. Venezuela, se sabe más o menos cuántos homicidios son por el Observatorio de la Violencia, pero en realidad oficialmente también es mucho que no reportan datos desde la época de Chávez. Entonces, pues sí hay un problema de registros, y lo que entiendo con esta pregunta es si México es el país más violento del mundo. No es el país más violento del mundo. Eso no significa que sea positiva la posición en la que nos encontramos. O sea, diariamente hay supuestamente 58 homicidios, que son muchos más. Hay aproximadamente 28 de personas que desaparecen al día. Hay un sinfín de robos con violencia, de robo a transporte de carga, fosas clandestinas y un abandono del ciudadano cuando éste trata de acercarse a la autoridad a denunciar. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones, algo que nosotros hemos insistido mucho es, la presidenta dice, todas las personas que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas deben contar con una carpeta de investigación. Eso sería lo obvio. El problema es que la gente va a denunciar y si no la amenazan, no la reciben y no les dan las carpetas de investigación. Entonces, antes de depositar la responsabilidad en el ciudadano, hay que corregir el sistema. Bueno, esta pregunta está interesante, llega de Tasco. Dice, los escucho. En Tasco vivimos también una situación muy difícil en materia de inseguridad. Dice, pero ¿cuándo nos vamos a comparar con naciones que no tienen esta problemática en materia de inseguridad, como la República Oriental del Uruguay, Chile, el Perú? Absolutamente. México, en ese sentido, sí hay países de América Latina que también tienen mejores condiciones de seguridad.
Y eso es fundamental. ¿De qué nos sirve estarnos comparando con los que están peor? Creo que Con sería los mucho malos, más sí, sí. relevante compararnos con quien está mejor. Sí, bueno. Oye, otra cosa. A ver, déjame ir aquí. Es que son muchas preguntas. Estoy escogiendo. Dice, pregúntale a don Claro, Francisco Rivas, felicítalo por el trabajo que hace su organización. Repito, don Francisco Rivas, con quien estoy hablando, es muchas titular de gracias. esto que se llama Observatorio Nacional Ciudadano. Oye, bueno, te felicitan. Oye, dicen, don Francisco Rivas, ¿qué tanto está funcionando la denuncia anónima en el caso del delito de extorsión? Es que yo no sé si eso ya entró en función o no. Ya, ¿cómo vamos ahí, eh? ¿Tú sabes? Supuestamente ya entró en función. A ver, yo te Ajá. puedo contar incluso una historia personal de haber hecho una denuncia porque me intentaron extorsionar. Quedó en intento porque no caí en el engaño, pero pues te puedo decir que me tardé aproximadamente 50 minutos en que se pudiese llevar a cabo telefónicamente la denuncia al 089. Y ese no debe ser el estándar. O sea, sí encontré que había un problema muy importante de desconocimiento de la praxis y de falta de capacitación de los operadores del sistema. Entonces, creo que todos estos avances y particularmente la reforma de ley que se hizo en materia de extorsión son pasos adelante, pero como se suele decir en administración pública hay un dicho muy bueno, el amor se ve en el presupuesto. Entonces, México ha perdido un sinfín de recursos en materia de seguridad. De por sí siempre hemos gastado poco y mal por la corrupción, pero poco comparado con los países de la OCDE. Los países de la OCDE gastan por encima del 3% de su Producto Interno Bruto en seguridad. México, en el sexenio de Calderón, que fue cuando más gastamos, apenas llegamos al 1.2%. El sexenio de Peña redujo paulatinamente ese 1.2% hasta llegar al 1.01% en su último año de gobierno. El gobierno de López Obrador arrancó con el 0.89 y de ahí en números reales nos fuimos a menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. Y en esta administración se ha mantenido ese nivel de gasto. Claro que tenemos un problema porque las policías municipales no son ni capacitadas, no tienen equipamiento, no tienen gasolina, no tienen llantas, no tienen patrullas, no hay un programa y un proyecto de combate a la corrupción en lo local, no pasa, tampoco pasa en las policías estatales, en las fiscalías, en donde tantos están coludidos. Pero porque Finalmente, además una todos están denuncia anónima fue, perdón. Sí, pero las policías municipales y estatales todas están coludidas con el crimen, ¿cómo? Pues sí, no todas, pero evidentemente muchas y Bueno, muchos el ochenta por y ciento, pues. Ajá. profundamente. Ujú. Exactamente. Y para que tú puedas evitar eso, pues necesitarías armar programas que verdaderamente son de combate a la corrupción y que permiten una limpia independientemente de quién está al frente o de que si nos cae bien o es de nuestro partido. Y eso es lo que no estamos viendo en el escenario y lamentablemente hasta que no se logre combatir la corrupción de fondo, pues no vamos a avanzar, porque imagínate, si tú eres de la Guardia Nacional y quieres hacer un operativo con una fiscalía como la de Sinaloa, que se inventa los casos o que falsea información, pues yo no me sentiría tranquilo de ir a un operativo con esa fiscalía en particular. Ni con Entonces, ese me gobernador. parece que ahí, exactamente, ahí ese problema pues no se va a resolver hasta que no haya un verdadero combate a la corrupción. Y ese no parece estar entre las preocupaciones de el partido en el gobierno. Oye, el doctor Rivas hablaba del 089, pues ¿qué no es el 911 el que debemos marcar en caso de emergencia? Es buena pregunta, ¿por qué 089 y no 911? El 089 es el número de denuncia anónima. El Ah, ok, mira, qué 911 interesante. es el número general al que tú llamas si tienes un asalto, si tienes y quieres decir, pues necesito ayuda, es el número de asistencia. Pero si tú quieres hacer una denuncia de extorsión anónima, es el 089. Y fíjate, eso también te demuestra que tú quieres llevar a que los ciudadanos denuncien anónimamente, pero no has hecho suficientes campañas de sensibilización de a dónde tienen Claro, que llamar.
Pues Porque claro. pues imagínate qué frustrante es que tú hablas al 911 y te dan otro teléfono, entonces empiezas hasta a desconfiar. Pues claro, además, pues te digo, estaba preguntando cuál es la diferencia en el 089-911, pues no conoce el auditorio ni el gobierno, ningún gobierno, ni el federal ni los estatales o municipales se han pues encargado de hacer esa diferencia. Oye, se nos termina el tiempo, Francisco, te felicitan mucho por la labor que hacen en Observatorio Nacional Ciudadano y yo siempre agradecido contigo y con pues tus compañeros que hacen una labor ejemplar, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y el observatorio. Estamos a la orden, sobre todo en el área de atención a víctimas, que espero nadie la necesite, pero ahí tenemos un apoyo gratuito para las personas que sufren un delito. ¿Y marcando qué número, Está en nuestra página, ahorita no lo traigo.